Hay palabras de las cuales pensamos muy poco y que son muy importantes. Justificación es una de ellas. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día martes. ¿Cómo estás, Julito? Muy contento, Eso. hablando de salvación. De hecho, se llama Hablemos de Salvación, la serie esta semana con Daniel Eso. Figueroa. Bienvenido. Dani Figueroa, gracias. qué bueno tenerte acá, Dani, Sí. a lo largo de la semana. No lo dijimos ayer, pero Dani no está disponible, no es soltero y sin compromiso, está casado. Sí. Cuéntanos un poquito. Voy a cumplir 8 años de casados con Monse, mi esposa, y es mexicana. Sí. La conocí en México. Tenemos 2 hijos, Alisa y Esteban. Esteban. Sí. Y Esteban la vez pasada dijo que, ¿cómo creo que le empieza a gustar el chile ya? Sí, es Tiene que ese Alisa, lado yo soy mexicano. Soy mexicano. Los dos comen chiles. Bueno, comen dulces con chiles de Sí, chiquititos. sí. Pero sí, Pobrecito de las criaturitas. Sí. Mira, una bendición. Sí, Monse, claro. una bendición en la vida, en el ministerio, una Saludos a Monse. mujer preciosa realmente, y los chicos son Sí. también Gracias. una bendición. Sí. Si hay en esa familia, No lo digas. lástima, Dani, ¿verdad? Pero ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, mira. Mira. Que ahorita tengo algo de compasión por ti porque ayer Iván me interrumpió bien feo al final. ¿Verdad? Yo me sentí ¿verdad? súper mal. Sí, yo sé que 24 horas que han pasado Sí. con el Lo que pasa trauma. es yo sé. Trauma. Lo que pasa es que si no nos cobran extra, si nos pasamos. Imagínate, yo tengo más de 10 años en esta. Sí. Terrible. Vamos a tener cuidado. Puede ser, aquí lo voy a dejar. Mira, estamos hablando de salvación y lo que estamos viendo es algo que alguien podría decir, eso es bien profundo, eso son unos términos que no entiendo bien. Pues para eso estamos haciendo el programa, para que lo entiendan bien. Pero más que profundo, es algo bastante fundamental. Y yo creo que es emocionante. Sí. O sea, ayer pensando en Romanos capítulo 3, que es el pasaje que vamos a estar viendo esta semana, terminamos creo que con el Sí. corazón hinchadito, porque es nuestro Dios nos ama tanto, pero es tan fiel a sí mismo, Sí. que encontró la forma de seguir siendo justo y a la vez pasar por alto nuestros pecados pasados. Sí. Y eso creo que debe de llenar nuestro corazón de... Si hay una persona que ahorita nos estás viendo o escuchando y te sentís en el piso, te sentís que todo el mundo te ha dado la espalda, pensar en este Dios Sí. que te ama profundamente y que no solo chasqueó los dedos para llevarte al cielo, sino que sometió a Jesús a un proceso terrible que lo vamos a ver Sí. a lo largo de estos días. Bueno, Jesús mismo se propone y él dice, yo estoy aquí, Padre, para hacer tu voluntad. Y por amor a nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es emocionante. Algo que quedó para mí muy claro el día de ayer y que creo que todos nos llevamos a la casa es que la salvación no es solamente una cuestión de destino, Sí. es una cuestión de todos los días, que una vez que uno entiende cómo funciona esto de la salvación, que en la mente de la mayor parte de personas se trata de ir al cielo, ¿verdad? Sí. O sea, yo ya recibí a Jesús, yo recibí a Jesús el último domingo de abril de 1971. Entonces yo digo, ya estuvo, entonces ya me voy al cielo y aquí termina todo y mientras tanto aquí me siento a esperar. Pero no se trata de eso, se trata de una transformación completa aquí en la tierra para hacer algo, para vivir algo, para ser alguien. Y que yo creo que hay muchas de las cosas que enfrentamos todos los días, que si habláramos más seguido de la salvación, las enfrentaríamos desde otra óptica. Es eso. Por ejemplo, yo creo que hay personas ahorita que siguen luchando con la culpa. Y se duelen y no disfrutan y están un día el domingo en la iglesia y no cantan. No cantan porque se sienten atados, sucios, hay mucha vergüenza. A veces por lo que hicieron antes de recibir a Jesús. Exactamente. A veces por lo que han hecho después. Después de recibir a A Jesús. veces por lo que hicieron el verano pasado. Esa es una película. O lo que hicieron un día antes, ay, entonces yo me siento sucio. Mira, A veces por lo es- que están planeando hacer la otra semana. También. Bueno, ahí hay otro problema, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también. Mira, también otros que tienen tantas dudas sobre su salvación porque se sienten Exactamente, sucios. que nunca están completamente seguros. Sí. Nunca están completamente seguros. Yo recuerdo alguna vez estaba mi papá, estábamos con mi papá en un grupo de hombres y estaba mi papá enseñando sobre eventos futuros. Y hay un hermano que pregunta, hermano, yo le tengo una pregunta, ¿qué va a pasar con todos los que nos quedemos a la hora del rapto? Avisa. Qué bárbaro. Sí, o sea, Ahí nos vemos al rapto. sí. Entonces fue como, no, hermano, no se quede, ¿verdad?
Pero la verdad es que yo no sé. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué pasaría si pasáramos un papelito el siguiente domingo en nuestra iglesia o en tu iglesia y preguntáramos esta pregunta que a veces hacemos en las calles, ¿verdad? Si el Señor viniera hoy por la iglesia o si tuvieras hoy que presentarte delante de Dios, ¿estás convencido? Y yo creo que para muchos ha habido un nuevo nacimiento. Sí. Porque es por la fe, es por gracia. Ha habido un entendimiento y se ha puesto la fe plena en el Señor Jesucristo para salvación. Pero al no indagar, al no llenar nuestra Biblia del conocimiento bíblico, al no cambiar, a veces, para ser honestos, a veces hasta conceptos que arrastramos de religiones o de afiliaciones anteriores. Sí, sí. O sea, ideas que no son necesariamente bíblicas o cosas que, bueno, y que no los cristianos dicen eso. O sea, no. O al revés. Una vez escuché en un culto. O al revés. Expresiones que hemos escuchado, que medio entendemos, pero no sabemos de dónde vienen. Solo lo hemos oído en un Como púlpito. alguien que dice, bueno, es que como salvo siempre salvo. Ajá. ¿Qué es eso? O sea, no hay un versículo que diga salvo siempre salvo. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, ¿Tú ibas a decir algo? yo iba a decir que la salvación es algo que cualquier niño puede experimentar. Sí. O sea, la salvación es el evangelio, es tan simple, tan sencillo que un niño puede experimentarlo. Yo creo que los tres pasamos por una experiencia de salvación muy temprano en nuestra vida. Pero no necesariamente entendimos todo lo que pasaba en el momento de la salvación. Sí. Y en la medida en que lo fuimos entendiendo a lo largo de los años, la salvación se fue volviendo algo rico para nosotros, sabroso. Y yo diría que la calidad de la vida cristiana cambia completamente en la medida en que uno entiende esto que nos estás Yo enseñando. pienso en dos cosas. Yo pienso en Judas. Judas, no el Iscariote, sino el que en su carta, él dice, ay, yo quería escribirles acerca de nuestra común salvación y no sabemos. No sabemos qué no quería contar. En el cielo le vamos a preguntar, porque él dice que a causa de un problema de falsos maestros, él se vio en la necesidad de hablarnos de esto. Pero yo pienso en su corazón, o sea, pienso en, yo quiero hablarles de esto. O sea, es algo emocionante, es algo esperanzador. Mira, hay una expresión que dice una salvación tan grande. Una Sí, salvación. Hebreos Pero en 2. Hebreos que capítulo 2. es la salvación, sí, pero es algo tan grande que Dios nos ha dado. Bueno, y el mismo autor de Hebreos es el que dice, hey, yo quisiera que profundizáramos en más cosas, pero el problema ha sido que ustedes no han aprendido a deleitarse en la palabra de Dios y yo tengo que seguirles dando alimento liviano, lechita. Entonces yo creo que estos pasajes como Romanos capítulo 3, y hoy vamos a ver una de estas palabras, de estos momentos especiales, de estos actos de Dios al momento de salvarnos. Y recordando, decíamos en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y yo les propongo que el pasaje está construido de abajo para arriba. Ajá, con una lógica. Okay. Con una lógica. O sea, yo creo que hay una base que es la propiciación, Sí. que en la redención, que por medio de mediante la redención somos justificados. Sí, de acuerdo. Entonces, en Cristo Jesús, Dios propicia su ira, lo vamos a ver el día jueves, y mediante la redención somos justificados. Ok. Pero vámonos por el orden que presenta el pasaje. Ok. Justificación. Justificación, podríamos entenderlo, y aquí les comparto una frase de John Stott. Hay un libro de John Stott que se llama La Cruz de Cristo. Si tienen chance de leerlo alguna vez, es un libro precioso. Y él en este libro dice que la justicia de Dios, hablando en general de lo que habla Romanos 3, podría definirse como el modo justo de Dios de hacer justos a los injustos. Ajá. Casi trabalenguas, Sí. pero es profundísimo. Pero es fácil y de entender, sencillo. así como lo dice. La justicia de Dios podría definirse como el modo justo de Dios de hacer justos a los injustos. Ok. Entonces, ahí estamos nosotros. Sí. Entonces, la justificación entonces es el acto por medio del cual Dios nos declara justos a nosotros, que merecemos ser declarados culpables. Sí. El mismo John Stott en este libro hace una cosa que a mí me gusta y se la presto. Él ocupa 3 escenarios para entender estas 3 palabras. La justificación dice, veámonos en un cuarto de un juicio. Veámonos en una sala, en un tribunal. Ajá. Entonces, cada vez que penses en la justificación, pensá en un tribunal. Y pensate sentado en la silla de los acusados. Ajá. Y pensá en una
torre de actas y videos y tu celular inculpatorios. desbloqueado, tu celular desbloqueado como un cañón donde pudimos ver todo tu historial que no se puede borrar y pensar Y tu computadora. todo, tus cuentas, tus préstamos, las mentiras que dijiste cuando tenías 7 años Y descargaron tu cerebro en un disco duro. en un drive y pensar yo soy culpable, yo merezco ir al infierno. Sí. Y pensar que está sentado en el trono un juez justo, un juez, no sé cómo serán los jueces de tus países, Ajá. pero este juez es justo. Es un juez justo. No puede ser comprado, es un juez correcto. Y según este pasaje, Dios decide aplicar la forma de declararnos justos teniendo nosotros una montaña de torres de pruebas de descarga en nuestra contra. ¿Cómo lo logra? Dice el pasaje versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Quiero leerles algo que un autor llamado Cranmer escribe, y es bien interesante porque él dice es la justificación por la fe. El que se peleó consigo mismo. Con el mismo, Kramer Kramer versus versus Kramer. Ahí ya te salió una la película de los- De los Yo creo que no habías ni finales de los nacido tú, 70. creo yo. No. ¿De qué año naciste? 88. Sí, no había nacido. nacido. Ajá. ¿Estás casado ya? 10 años de casado. No, Julio era. Sí, yo sí estaba casado. Bueno, él dice sí, dice, hablando de la... Casado, No. Es de finales de los 70. Yo sí estaba casado, el 88, cuando él nació. sí Cuando estaba nació. casado. Ajá. Ok, Él me cabe de hijo. Súper. Ajá. súper bien. Hablando de la justificación por la fe, él dice, esta es la fe que enseña la Escritura. Esta es la fuerte roca y fundamento de los cristianos. Esta doctrina, todos los autores primitivos y antiguos de la Iglesia de Cristo aprueban. Esta doctrina promueve y presenta la verdadera gloria de Cristo, como escribían antes, ¿verdad? Sí. Y abate la vanagloria del hombre. Quien quiera que la niega, no ha de ser contado como un verdadero cristiano, sino como adversario de Cristo. Ok. Es La tremendo. justificación por la fe, el acto por medio del cual Dios nos declara justos, siendo nosotros injustos. Ahora, la fe es creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz vale para mí. Por eso es el orden. Por eso es que Por eso es el orden que es importante. Ajá. Ajá. Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo está dando una presentación del evangelio, pero bárbara, porque él está yéndose hasta el inicio. O sea, está hablando desde Abraham, el pueblo de Israel. O sea, es una cosa impresionante si tienes chance de leerlo. Como un mensaje de Steve, ¿verdad? O sea, sí, largo. De largos. De esos de que se mueren algunos y se quedan dormidos. No de Steve, de Pablo, O sea, un joven que se cayó. Eutico. Eutico. Yo, por cierto, cuando estoy en un campamento les digo, la diferencia entre Pablo y yo es que yo no resucito. O sea, si se duermen, Y se ahí caen, van a ahí quedar. quedan. Ajá. Versículo 36 de Hechos 13 dice Pablo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Sí. Se murió Sí. y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ok, yo puedo ser perdonado de mis pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Romanos 5:18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, todos los hombres obtienen la justificación de vida. Qué tremendo, porque a través de la vida yo he conocido dos tipos de personas. Unas que dicen que les cuesta esto, unas que dicen no es posible que sea tan fácil. Ese es uno. Pregúntenle a Jesús. Ajá. No, porque sea Ajá, tan sí fácil fue para fácil. mí. Para mí. Claro. Que sea tan Ajá, fácil para ajá. mí. Y otros que dicen, es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. No puede ser que sea solo por creer. Pero eso es lo que dice este pasaje. Solo por creer y la palabra gratuitamente. Pues sí. Gratuitamente. O sea, es cuando pensar en un regalo. O sea, en el momento en que tú quieres pagar por un regalo, Deja o te de ser dice, regalo. Deja de ser regalo. deja de ser gracia. La gracia es impresionante. Yo decíamos ayer, ¿verdad? Pasajes como estos, si no nos humillan, si no nos hacen deleitarnos en el Señor. Tú dices algo sobre la devoción, ¿verdad? La devoción es más que el devocional, ¿verdad? Sí, y sí. la devoción es Es la pasión profunda que uno siente realmente cuando está
cuando uno comprende aquello hacia lo cual uno siente esa devoción, puede ser así. Lo voy a agarrar a quemarropa. Ajá. ¿Alguna canción en particular que ustedes les pegue sobre Jesús? Maravillosa gracia. Ya se me vio la edad. Ajá, sí, pero es que ese canto es tremendo. Maravillosa gracia. Vino Jesús a darnos. Más alta que los cielos, más honda que la mar. Ay, ya viste, te vio la edad también. Himno número 8 de Celebremos su Gloria, se lo puedo tocar. Es un himno que a mí me impacta porque es eso. O sea, que cuando uno entiende la gracia, entiende lo maravilloso que es. Por eso es que me gusta. Yo creo que en la cruz. Es que, por eso yo te decía hace un ratito, que todo esto tiene que ver con lo que sucedió en la cruz. Exactamente. En la cruz. Es la fe de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entiendo que aún entre teólogos hay un debate, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos justifica? Si es solamente, ahora voy a utilizar términos grandotes, ¿verdad? Sí. Perdón. Si es la imputación de las obras justas de Jesús. Sí, él fue justo. Ajá, él fue justo, entonces... Tomó esa justicia. Ajá. Y nos la aplica a nosotros. Sí, entonces estas obras que él, esta justicia, esta rectitud, porque esa es otra palabra, aún la definición de la palabra justicia, a mí me gusta utilizar la palabra rectitud, porque creo que es más aterrizado, más digerible para nosotros, ¿verdad? Justicia le suena a un montón de gente como a... repartir iguales. O como al Ministerio de Justicia de nuestro país. Pero lo que está diciendo es, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios justo. Y nosotros no somos rectos, nosotros somos pandos. Esa es la mera verdad. Chuecos. Somos chuecos. Y entonces la única forma de hacernos rectos es por medio de la rectitud de Jesús. Y esa rectitud es imposible alcanzarla por nosotros mismos. La única forma es alcanzarla por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es poner nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz, no solo es la fe, porque yo sé que el pasaje dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Es esa parte de entender que tiene que ver con la obra en la cruz. Entonces, para mí, la canción En la cruz y pensar en la cruz, yo lo he compartido en alguna ocasión, que cuando yo tomaba la mesa del Señor, que estaba jovencito, 13 años, 12 años, 13 años, y esos momentos en que los pastores nos decían, este es el momento para concentrarte en la cruz, y lo que pasó en Jesús, yo casi ni podía orar. O sea, el pensar lo que había pasado ahí a mí me sacaba de onda. O sea, ¿pero saben por qué les pregunto eso? Ajá. Porque a mí me duele cuando me pienso yo. Ajá. A veces estar en un servicio de Vida Nueva, nuestra iglesia, que esté sonando una alabanza que habla de estas cosas y estar yo impávido. Esa era mi palabra de la semana. O sea, indolente. Sí. Una piedra es como que si están... X, dirían los jóvenes hoy. X. Ajá. O sea, es... Ni fu ni fa. Es duro porque es como cuando uno entiende esto. O sea, es como, yo era culpable. Yo tenía todas las de perder. O sea, otra vez, estoy en el salón del veredicto y lo que me toca es el infierno. Con toda razón. Y Dios decide aplicar la justicia perfecta de Jesús en mi vida si yo pongo mi confianza. Regalárnosla. Yo tengo una ¿Cómo no me va a quebrar el corazón? Yo tengo una pregunta para terminar, porque estamos terminando. ¿Cómo debo sensibilizarme? O sea, yo sé que una parte es entenderlo, asimilarlo, digerirlo. ¿Cómo puedo sensibilizarme a la justificación? Porque tú sabes, es una verdad. Pero es como que tú tenés un hijo de ya adolescente y entonces tu hijo adolescente, tú dices, mira, yo he hecho un gran esfuerzo por traerte este viaje o por pagar la casa o por pagar tu estudio. Y la verdad en sí mismo, aunque la entiende, no necesariamente la digiere. Sí, la aprecia. Se apropia de ella. Entonces yo creo que el creyente, que el que nos está viendo, que alguna relación tiene con Dios para que nos esté viendo, para que esté... Sí. ¿Cómo puede hacer para sensibilizar el corazón? Fíjate que yo creo que a veces nuestra relación con la Biblia, con la palabra de Dios, es muy de domingo a domingo. Y la Biblia no solo nos da información, sino que sensibiliza nuestro corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que no nos costaría, en la próxima mesa del Señor, quebrarnos y orar si Jesús se apareciera a la par de nosotros y pudiésemos ver sus manos horadadas por nosotros, su costado abierto.
Pero no, él ha decidido no hacerlo así. Él ha decidido que sea por la fe. ¿Quieren sensibilizarse? Tómense la tarea de leer, por ejemplo, Isaías 53. Leer Isaías 53 a conciencia y pensar en este siervo sufriente. Y por cierto, al final dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, nos va a ver a nosotros. Va a ver el final del proceso de su sufrimiento y va a quedar satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, cuando uno lee más la Biblia como sí, Algo más, como un ejercicio. sí, Esto es- como un blog. sí, como scrollear, ¿verdad? Y scrollear, y vas leyendo artículos, eso. Esto pasó. Esto le pasó a Jesús. Esto le pasó a nuestro Señor. Al justo. Al justo. Si nos pasara más como Tomás, ¿verdad? Sí. Mete las manos en los hoyos. Señor mío, Dios mío. Ok. Sería. Ya terminaste. Después te estás quejando. Está bien. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es sensibilizarnos, abrir nuestro corazón a la tremenda obra de gracia que Dios ha hecho con nosotros al regalarnos la capacidad de ser vistos como justos delante de Él, rectos, cuando realmente ninguno de nosotros está, pero ni cerca de ser rectos delante de Él, justos. Y eso solo fue posible mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Creo que los cristianos tenemos la responsabilidad gigantesca de cambiar nuestro enfoque, de ver que lo que Dios ha hecho por nosotros merece más atención y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Sí. Que cuando vamos a la Biblia, tanto que la Biblia dice esto, ver las cosas desde una perspectiva más espiritual y menos mundana. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que aprecies la salvación, la justificación que hemos recibido por gracia y no alcanzamos a hacer la relación justificación, gratitud, justificación, santificación, porque son dos procesos que deben de suceder a la par. De verdad, aprecia lo que Dios nos ha dado, porque quien fue sacrificado ahí no fue cualquiera, fue Dios. Quizás el viernes podemos hacer las conexiones Sí, de todo sí. lo que esto tiene que ver. Y el día de mañana vamos a ver El día de mañana vamos a ver redención. redención. Ok. Ok, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.